presentarles y me compliqué y al final les voy a presentar esto, pero entre medio metí otros proyectos asociados, así que voy a hacer como una especie de mezcolanza de proyectos, ¿ya? Un poco les quiero, del instituto les quiero contar que se creó el 2016 en una alianza con Telefónica, esa ha sido nuestra principal alianza hasta el momento, pero ahora estamos en proceso de firmar una alianza también con Cisco, ¿ya? Entonces estamos creciendo como instituto. En términos de los datos que nosotros utilizamos, los datos son principalmente un subproducto de lo que es utilizar los celulares. Ya no tenemos información de GPS. Lo que nosotros tenemos es la información de los registros que hacen los dispositivos a las antenas de celulares. Entonces, por ejemplo, tenemos dos típicos datasets, que son los CDRs y los XDR. A ver, aquí ahora aprendí que puedo rayar con estas maravillosas Wacom. Entonces tenemos los CDR son los registros de las llamadas, ¿ya? Entonces aquí tenemos las llamadas, el teléfono A se conecta a la antena A para llamar al teléfono B que se conecta desde la antena B. Tenemos una fecha, la hora a la que se conecta y la duración de la llamada. Y un montón de atributos más a los que nosotros no tenemos acceso y que en realidad tampoco le hemos visto mucha utilidad. Esto es como los datos que tenemos de registros de llamadas. Por otra parte están los que se llaman XDRs. Los XDR son registros de uso de datos. En ese caso, un XDR lo que tiene es el número de teléfono, la antena a la que se conecta, la fecha, la hora y los kilobytes que baja, ¿ya? Para algunos proyectos específicos, además de estos datasets, nosotros podemos tener acceso a información sociodemográfica como el género, la edad, el grupo socioeconómico, pero eso se define en forma individual por proyecto. Las antenas están distribuidas en todo el país y son compartidas por casi todas las compañías de telecomunicaciones, ¿ya? Y si se fijan, los puntitos negros son aquí las antenas, no están distribuidos uniformemente, están distribuidos por demanda, ¿ya? O sea, las zonas que tienen mayor demanda de uso de telefonía tienen una mayor concentración de antenas celulares. Acá en Concepción, si se fijan, la demanda es mucho menor, los puntitos rojos lo que están mostrando es el número de antenas que hay dentro de la ciudad. Entonces, en cierto nivel, cuando nosotros estamos hablando de datos de telecomunicaciones, ya por el simple hecho de ser información de antenas y no de GPS, tenemos un cierto nivel de anonimización, porque yo no sé, este recorrido que se muestra a la izquierda, yo no lo conozco. Lo que yo veo es lo que está aquí a la derecha, que es las zonas por las que la persona va conectándose. Y estas zonas incluso son aproximaciones, porque hay muchas veces que una antena, si la antena más cercana está saturada, se va a conectar a otra antena. O por ejemplo, en situaciones como el último piso del Costanera Center, a veces las personas aparecen conectadas en Huechuraba, a ese nivel de distancia, ¿ya? Entonces, ya tenemos una primera etapa de anonimización asociada al hecho de que tenemos información de antenas y no de GPS. Nosotros, cuando trabajamos en distintos proyectos, nos fijamos y definimos una anonimización específica para el proyecto en particular, ¿ya? Entonces, tratamos de minimizar los riesgos mientras estemos, y a la vez tratando de cumplir los objetivos del proyecto. Entonces definimos para este proyecto el número mínimo de datos que necesitamos es este y lo necesitamos con un cierto nivel de anonimización. Si los datos son muy detallados, muchas veces nosotros corremos los algoritmos en bases de datos más de juguete, más pequeñas, y los algoritmos después completos los corremos dentro de Telefónica sin sacar los datos de la telco. Entonces, un ejemplo de anonimización para el proyecto, uno de los proyectos que les voy a contar aquí en particular, nosotros tomamos los datos de los registros de llamadas y lo que nos interesaba no eran las antenas, simplemente nos interesaba saber el número total de llamadas, y la duración, ¿ya? Entonces ahí ya tienes esa es una agregación que permite anonimizar muchísimo los datos. Y además, si se fijan, tomamos los números de teléfono y los reemplazamos
por códigos que los representan. ¿Ya? ¿A qué me refiero por códigos que los representan? Es que son funciones hash. ¿Ya? Entonces, para estos dos números, este número de teléfono, que es el mismo, acá obtenemos el mismo código. Es decir, nosotros sí podemos cruzar los datos para saber que nos estamos refiriendo al mismo dispositivo. A todo esto, si tienen preguntas, me pueden interrumpir si es necesario. ¿Ya? Entonces, algunos de los proyectos. Hicimos un estudio para entender cómo se mueven las personas respecto a los malls y si es que los malls son espacios que inducen como la mezcla social. ¿Ya? ¿Por qué los malls? Porque los malls tienen antenas que son internas y por lo tanto son de los pocos casos en los que podemos saber que, a ciencia casi cierta, que la persona está dentro de esa infraestructura. Entonces aquí lo que mostramos es que efectivamente existe una influencia de la mezcla social a la hora de elegir los modos. En otro estudio estudiamos el efecto de cuando surgió Pokémon Go, ¿ya? En cómo se comportaba la ciudad y mostramos que se veía un gran impacto a la hora de almuerzo, en las noches y que se estaban utilizando mucho más los espacios públicos. Los algoritmos que aquí desarrollamos también nos han servido para, que te permiten detectar población flotante a partir de los registros de llamadas. Entonces tiene aplicaciones más allá de lo entretenido e interesante que puede ser Pokémon Go. Otro proyecto que desarrollamos con UNICEF tiene que ver con género y movilidad, que lo que les interesaba a UNICEF, y esto con financiamiento de las Naciones Unidas, era para entender cómo se movían las mujeres dentro de la ciudad. De aquí lo que obtuvimos es que las mujeres se mueven mucho menos, casi la mitad que los hombres dentro de la ciudad, y que esta diferencia no cambia si es que les das más acceso a transporte público. O sea, en cierta forma es lo que esperábamos, que el hecho de cuidar niños y de la casa hace que independiente de cuánto transporte público tú tengas, te vas a mover menos. Otro proyecto que se transformó en un producto de Telefónica es la detección de viajes y los modos de transporte en distintas zonas de las ciudades. ¿Ya? Entonces este algoritmo permite tener en forma más granular y más frecuente lo que es la matriz origen-destino, ya que calcula el número de viajes entre distintas zonas y si estos viajes se hacen por qué modo de transporte. Este es un problema y un desafío que existe hace muchos años y que resolvimos y que tiene incluso una patente asociada y un producto que Telefónica actualmente está comercializando. Este otro proyecto que hemos estado trabajando en entender la movilidad de las personas durante el COVID, esto lo hemos estado, y también tenemos algunos colaboradores que están haciendo modelos epidemiológicos sobre los datos de movilidad. Estamos estudiando cómo se ha modificado el comportamiento de las personas en las distintas comunas del país, dependiendo de las medidas que tienen asociadas. Entonces, para mostrarles un ejemplo, aquí lo que tenemos es la movilidad por persona desde el 26 de febrero hasta el 12 de abril. Aquí, el 16 de marzo, ya se produjo un cambio cuando se cerraron los colegios, o sea, cuando dejaron de tener clases presenciales los colegios y universidades. Entonces, si ven acá un comportamiento más alto y aquí empieza rápidamente a bajar la cantidad de viajes. En naranjo tenemos lo que son viajes externos. Aquí, perdón, me falta aclarar, Santiago es la comuna de Santiago. Y en azul son los viajes internos dentro de la comuna. ¿Ya? Aquí, como en rosadito o rojo, no sé cómo lo ven, está el periodo de cuarentena. Y ahí podemos ver que hay una reducción bastante importante en la movilidad.
lo que está marcado en grises son los fines de semana, que siempre tienen una movilidad reducida respecto al resto de la semana. Y eso se sigue manteniendo, pero de forma mucho menos marcada, en el periodo de cuarentena. Acá, por ejemplo, está la comuna... ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Usted? ¿No? Alguien tiene el micrófono abierto. La comuna de Independencia, acá la variación que se nota es menor. De hecho, hay una reducción solo del 28,5% en la movilidad. También tenemos el análisis hecho a nivel de todo el país. Entonces aquí está la comuna / ciudad de Temuco, donde vemos reducciones de hasta el 60% de la movilidad que tienen usualmente. Si hacemos un ranking, en la última semana del estudio que fue, bueno, estamos actualizando los datos, pero hasta el momento lo tenemos solo hasta el 12 de abril, y lo vemos a nivel de ciudades, no de comunas, podemos ver que, no sé, pues las ciudades que tuvieron una mayor reducción son Osorno, Temuco, Punta Arenas, Chillán, Linares, Curicó, y Santiago está recién aquí abajo. Y las que menos tuvieron variación son las del lado de acá. Ya estos datos estamos en conversaciones con otros institutos para que lo puedan ocupar de insumo, especialmente para los modelos epidemiológicos, que es muy importante entender cómo se ve afectada la movilidad. De hecho, en conversación con el Centro de Ciencia y Vida, ellos estaban asumiendo una reducción del 80%, que es mucho mayor a lo que realmente estamos observando en la Junta. Y del proyecto que les quiero hablar hoy día tiene que ver con las redes familiares, que es entender cómo es el comportamiento a lo largo de la vida de con los familiares, cómo cambia a lo largo de la vida. Es súper importante que aquí el equipo que tenemos es multidisciplinario, porque llegar a entender temas que en general son estudiados por antropólogos y traspasarlo al mundo de ciencia de datos, más de computación, es muy importante tener un equipo muy variado que esté trabajando en este proyecto. Especialmente ha sido importante el aporte de Ana Rodríguez. Ella es la directora del Instituto para Estudio de la Población y de las Familias en Finlandia. Y también aquí colaboramos, que es muy importante a nivel de Network Science, con Janos Hertz. Bueno, entonces vemos un poco aquí ciertas definiciones que a mí me costó, que está el ego y el alter. Tenemos que el ego es el ser, como uno mismo, ¿ya? Y es súper importante que uno tiene, por un lado, una relación biológica, los familiares por relación biológica, y por otro lado, cuando nos casamos, damos a nuestras relaciones familiares todo, aquí lo puse así al revés, lo que se llama el kin por afinidad, el kin por matrimonio, ¿ya? En términos antropológicos, lo que se observa es que uno trata a la familia directa y a la indirecta, o la familia política, prácticamente de la misma forma. ¿Ya? Entonces nosotros acá, cuando hablamos de kin networks, estamos considerando a ambos, la familia biológica y la familia política. Entonces, durante nuestra vida, nosotros establecemos relaciones tanto familiares como no familiares, y cuánto tiempo nosotros invertimos en estas relaciones va a depender a lo largo de la vida. Y esto es especialmente marcado en las relaciones con los familiares, no tanto así en las relaciones con las amistades. Entonces, por ejemplo, vemos que cuando somos niños, nuestros jóvenes, el foco de nuestra relación está con nuestros padres y nuestros hermanos. Luego pasa uno por un periodo donde la relación está con las parejas y los pares. Luego el foco está en la relación con los esposos e hijos, y finalmente la relación con los nietos. Una cosa importante es que la evidencia muestra que este comportamiento es independiente de las culturas, ¿ya? O sea, lo que se ha observado es que, independiente de la cultura, se observan ciertas características en forma transversal.
Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer nosotros? Aquí teníamos el ego, que es la persona, y los distintos alters, y queríamos caracterizar la relación entre el ego y sus alters dependiendo de la frecuencia de las llamadas, dónde está posicionado en el ranking de qué tantas llamadas se hace a una persona, la duración de las llamadas y quién es la persona que inicia la llamada. Ya todos estos 4 factores pueden ser indicadores del tipo de relación que uno tiene. Entonces, ¿por qué queremos hacer eso? Lo que queremos hacer es validar y extender las teorías antropológicas usando datasets mucho más grandes. Queremos entender cómo evoluciona a lo largo de la vida el patrón de comunicación. Entender, por ejemplo, el rol que tienen las abuelas, que es marcado a diferencia de lo que se ha observado, que es el rol de los abuelos no es importante en la crianza de los nietos a diferencia del rol de las abuelas. La influencia de la fertilidad y el comportamiento de los patrones de comunicación los queremos comparar en el área rural versus el área urbana. Además es importante entender que ¿por qué nos podría ¿por qué nos podría nos importaría entender esto? Porque, bueno, también uno varía la forma en que se relaciona, uno tiende a cooperar más, por ejemplo, con gente que son familiares. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cómo se diferencia el área rural de la urbana, quizás tiene impactos en los niveles de cooperación y el impacto que eso puede tener en resolución de conflictos como los que tuvimos el año pasado en el estallido social y también lo que tenemos ahora donde con el COVID se requiere la cooperación de todas las partes para el bien social. En estudios anteriores que se hicieron con datos de movilidad asociados a detección de relaciones familiares, se usaron 7 meses de CDR, si recuerdan los CDR son los registros de llamadas, de un país europeo, ¿ya? Que estaban anotados con edad y género. En los papers no ponen cuál es el país europeo, pero todo el mundo sabe que ese país europeo es España, ya que igual eso es importante para interpretar los resultados después, que hay similitudes culturales con Chile, entonces hay cosas que dan parecidas y que eso era esperable porque las culturas no son tan distintas. Entonces, Thomas David Barrett lo que hizo fue analizar, voy a tratar de explicarles el gráfico porque verdad que tengo lápiz. Miremos, por ejemplo, aquí donde el ego tiene 30 años. La curva que nos da acá, lo que muestra es cuál es la comunicación que está teniendo, la probabilidad de comunicarse con alguien de la edad que está acá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el pic de comunicación es con alguien de 40 o, sí, como de 40 años. ¿Ya? Entonces, aquí probablemente son, en realidad no sé, me quedo medio chueca, entre 30 y 40, que el pic está en los pares. Si después vamos a los 35 años, empieza a ser con un grupo más alto. ¿Ya? Entonces, a través y aquí, si se fijan en los 50, está la relación con los pares y la relación con una generación más abajo, que serían los hijos. ¿Ya? Entonces, a través de esta observación se hicieron deducciones respecto a cuál era el padre, quién era la madre, y para tratar de hacer interpretación. Sin embargo, ese dataset no sacaba provecho de algo que tenemos en varios de los países hispanoparlantes. El hecho de que nosotros tenemos un apellido paterno y un apellido materno que nos da información de quién es, que uno comparte el apellido paterno con el papá y el apellido materno lo comparte con la mamá. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Recolectamos información de CDRs, es decir, tenemos un teléfono anonimizado A, llamó al teléfono anonimizado B, durante un año hizo 326 llamadas con una duración total de las llamadas durante el año. ¿Ya? O sea, para cada par de teléfonos tenemos el número total de llamadas y la duración total de las llamadas. Y además tenemos información de los
dispositivos, ¿ya? Y de los usuarios de ella. Entonces, por ejemplo, tenemos este teléfono, tiene un apellido X205 y un primer apellido y un segundo apellido X356, ¿ya? O sea, aquí estamos usando simplemente códigos para representar los apellidos. Es una mujer de 51 años y el dueño de este teléfono es otro código que tenemos acá, ¿ya? ¿Por qué tenemos esta distinción? Porque tenemos personas que son dueños de múltiples teléfonos. Cuando son dueños de múltiples teléfonos, nosotros asignamos los datos del dueño de ese teléfono a la cuenta más antigua. Pero para el resto de los datos, por ejemplo, aquí tenemos dos teléfonos que tienen el mismo dueño, le asignamos los datos al número más antiguo y al nuevo le ponemos nulo, porque no sabemos sus datos ni de apellido, ni de género, ni de edad. Esto también ocurre para teléfonos de otras compañías. Nosotros solo tenemos información para una compañía. Acá, en los CDRs, el teléfono A o el teléfono B pertenece a Telefónica. Alguno de los dos pertenece a Telefónica. No tenemos información de llamadas entre otras compañías. Ok, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Construir un grafo que básicamente tiene los nodos anotados con la información de edad, género y apellido, y arcos anotados con el número de llamadas del año y la duración de esas llamadas. Ocupamos aquí abajo un nodo gris para representar los nodos de los cuales no tenemos información. Aquí el rojito esta es una mujer y el azul es un hombre. Entonces, nosotros a partir de este análisis terminamos con un grafo de un poco menos de 6 millones de nodos, 74 millones de arcos y un degree promedio de 12,9. Y es primero interesante ver cómo se compara este comportamiento con los datos que hay de España, ¿ya? Mucha gente dice que por qué todavía consideramos interesantes las llamadas por teléfono si es que las llamadas son cada vez menos las que se realizan. La verdad es que las llamadas con los familiares siguen siendo como bastante considerable. Y si comparamos, miren, a la derecha están los datos de Europa, que son del 2007. Nosotros estamos analizando datos del 2015. Y tenemos que el tiempo promedio que un chileno utiliza en el teléfono al día es de 600 segundos. No, 600 segundos. Ya no es tanto, pero igual todavía hay llamadas. Y si lo vemos en términos del número de llamadas diarias, vemos también que hay un orden de un promedio de 6 llamadas diarias dependiendo la edad. ¿Ya? O sea, y en Europa había una reducción mucho más marcada, la gente joven llamaba más que a mayor edad, que también es un poco contraintuitivo de lo que yo habría esperado. Pero esos son los datos europeos. Veamos un ejemplo. Ya aquí tenemos en la primera columna los teléfonos, acá apellido 1, apellido 2, la edad en enero del 2015, esa es la que escogimos, el género y el dato del dueño. ¿Ya? ¿Por qué nos interesa? Porque puede ser que esta información nos diga un poco de quién es esta persona. Y eso es un análisis que tenemos pendiente por hacer. Entonces, este mismo ejemplo de acá, si lo vemos como un grafo, tenemos, por ejemplo, veamos aquí el nodo 3. Si se fijan, el nodo 3 es una persona de 59 años que comparte el apellido con el primer apellido con esta persona que es el nodo 15. ¿Ya? Esta persona tiene 59 años hasta 30, por lo tanto, lo más probable es que aquí tengamos una relación de una hija con su papá. ¿Ya? Si vemos acá, el nodo 15 con el 11 comparten, no, ese no, sí, comparten el segundo apellido
es igual al primer apellido de esta que es una mujer, que tiene 51 años. Lo más probable es que esta sea la hija y esta la mamá. Y aquí, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un conjunto familiar. ¿Ya? Por acá en este otro lado, si se fijan, el 10 y el 17 comparten los dos apellidos. El nodo 10 de 27 años y el nodo 17 de 21 años. Por lo tanto, podríamos asumir que estas son hermanas. Y acá arriba, que tengo el primer apellido de un hombre de 49 años, este probablemente es el padre. Y este nodo gris, que no sabemos quién es, lo más probable es que sea la mamá. ¿Ya? Entonces, como inspirados con esta forma de mirar el grafo, definimos, no, bueno, ahí está, aquí podía salir de cierta forma simple, habíamos borrado arcos, no habían otras cosas. Pero complementando con lo que había hecho Thomas David Barrett, lo que nosotros hicimos fue definir de esta forma quién es la mamá. La mamá de un ego es el alter femenino, que es una generación más arriba, con el que se tiene la mayor frecuencia de llamadas. ¿Ya? Si el apellido del alter, el primer apellido del alter, es decir, el apellido de la mamá, el primer apellido de la mamá, coincide con el segundo apellido del ego, entonces es la mamá. Ya, o sea, básicamente, no sé, pues, yo soy Bravo Celedón, mi mamá es Celedón Mardones, verificamos que el apellido del alter coincida con el primer apellido del ego. Entonces ahí eso queda mamá. Si es que no coinciden los apellidos, le vamos a poner quasi mother. ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento como de madre, pero no es realmente la mamá. Notar que aquí todavía podemos tener errores, porque una tía mía, que también fuera apellido Celedón Mardones, podría quedar confundida con mi mamá si es que yo tengo una relación más cercana con una tía que con mi mamá. O sea, aquí todavía podemos tener errores. De la misma forma podemos definir al padre, donde lo que pedimos es que el apellido paterno del apellido paterno del ego, y de la misma forma o en forma análoga para hija e hijo. ¿Ya? Entonces, para cada una de estas relaciones quisimos analizar la frecuencia de las llamadas, la fracción de las llamadas de las que hace el ego que pertenecen a llamadas hechas a ese alter, la proporción de las llamadas que son iniciadas por el alter partido por las que son iniciadas por el ego, y el tiempo promedio de cada llamada. Bueno, aquí definitivamente tenemos que trabajar en mejorar nuestras visualizaciones, pero voy a tratar de explicarles con lo que tenemos. Aquí, toda la primera fila habla de la relación del ego con su madre. ¿Ya? Ok. Entonces, si vemos, por ejemplo, si un ego mujer de 40 años, sería aquí, realiza aproximadamente 200 llamadas al año a su mamá. Y aquí va disminuyendo a lo largo del tiempo. Acá, por ejemplo, un ego mujer de 40 años iría acá. El 10% de sus llamadas aproximadamente son realizadas a su mamá. ¿Ya? Si veo en cambio la línea azul, lo que estoy viendo, un ego que es hombre, ¿cómo es la relación con su mamá? Ok, entonces, observemos acá. Y esta es una de las más interesantes, que tiene que ver con la fracción de las llamadas out e in. ¿Ya? Si vemos
en la primera parte de la vida es la mamá la que mantiene la relación con sus hijos, ya sean hombres o mujeres. Y a partir de aproximadamente los 30 años, o un poco antes, en realidad como a los 26, 27 años, se invierte y empieza a ser la hija o el hijo la que llama a la mamá. ¿Ya? De hecho, esta observación coincide con las observaciones antropológicas que básicamente, cuando uno no tiene hijos, la que mantiene la relación con uno es la mamá. Pero cuando uno se vuelve mamá, empieza a necesitar más el apoyo de su mamá. Entonces se invierte la relación y es la hija la que mantiene la relación con su madre. Acá abajo vemos la relación con el padre. El efecto del cambio de llamadas no se ve marcado por un tema de fertilidad. ¿Ya? De hecho, cuando son jóvenes es el papá el que lo mantiene, y entre los 30 y los 50 años o casi 60 años es como una relación bastante de igual a igual, donde son ambos los que mantienen la relación entre el padre y el hijo. Acá podemos ver la relación con las hijas y con la relación del ego con su hija. Entonces, por ejemplo, una mujer de 60 años se comunica aproximadamente, tiene 250 llamadas al año con su hija. Sin embargo, la relación con su hijo hombre, si el ego es hombre, llama a su hija o a su hija, aproximadamente 150 veces. Entonces vemos una diferencia entre la relación del ego con su hija, y si es que el ego es hombre o es mujer. Es decir, las madres llaman más a sus hijas que lo que llaman a sus hijos. Acá abajo vemos la relación con los hijos hombres. Las mujeres y hombres se relacionan casi de la misma forma con sus hijos hombres. No se ve una diferencia en cuanto al número de llamadas. Los otros gráficos son relativamente parecidos entre los dos. Después nos interesa ver, una de las hipótesis del trabajo es que existe variación a lo largo de la vida en cómo nos relacionamos con nuestras madres y los que son nuestros familiares. Si vemos aquí a la derecha, aquí, tenemos dos gráficos. Estos gráficos muestran la relación de entrada y salida de la relación con la madre y de la relación con la cuasi madre. La cuasi madre es esta que tiene un comportamiento como mamá. ¿Por qué? Porque las llamadas son muy frecuentes. Y es súper interesante ver que la relación con la madre, que no es realmente parte de la familia, es decir, sino que es simbólica, no es la madre real, no varía casi a lo largo de la vida. ¿Ya? Es una variación mucho menos, es como una relación mucho más recíproca. En cambio, en la relación con la madre real se ven variaciones importantes a lo largo de la vida, como de hecho eso coincide con la teoría antropológica. Acá podemos ver la relación de las frecuencias de llamadas con los padres, ya como va variando a lo largo de la vida. Y aquí está, si pueden ver, el comportamiento de las quasi-mother y los quasi-father es bastante parecido. O sea, tampoco hay distinción entre el comportamiento que se tiene para las madres que la que se tiene para las madres que no son madres, sino que son como comportamiento de madre y los comportamientos de los padres. Una pregunta, ¿puedo hacer? Sí, obvio. ¿Cuánta gente tiene estos cuasi padres y cuasi madres? Porque no es algo que parece tal vez ser tan común, no sé. Sí, obvio. Hablando de algo significativo, ¿no? Digo. A ver, ojo que el 20% de los
potenciales padres quedaron como padres y el otro quedó como cuasi padre. ¿O tú te refieres a números en total O de sea, cuántos quedaron? ¿qué porcentaje de la población, digamos, tiene esta figura del cuasi padre o el cuasi madre, digamos? Es alta, nos dio como un 80%. Increíble. Es Y eso, es súper alta. y eso hay una interpretación antropológica para eso. Bueno, no sé si te voy a hablar de eso después, digamos. No lo tenía pensado hablar después. La interpretación que hace Ana a eso es que efectivamente uno tiene otros modelos de padre y madre, pero también eh, estamos viendo si nosotros, si nos están afectando mucho los nodos grises, estos nodos para los que no tenemos información. ¿Ya? Entonces, ¿qué O sea, estamos podría ser que no perdiendo? sean realmente, O podría sea, ser por que no eso son, sean, ya, o sea que por el fondo serían igual figuras secundarias, que la figura primaria exista y sea mayor, pero que quede oculto dentro de un nodo gris del que no tenemos información. ya. Entonces lo que estamos tratando de hacer es generar modelos que nos permitan que utilicen técnicas de aprendizaje automático para etiquetar estos nodos grises con una edad aproximada y un género aproximado, de tal forma de poder incorporarlos en el análisis. Y puede ser interesante comparar el Chile con algún otro país, bueno, pero tienen solamente España, que probablemente No, y España no tiene la información de los apellidos. Solo ya. nosotros tenemos la información de los Que apellidos. yo esperaría que esta figura sorprendente del cuasi padre y cuasi madre, digamos, fuera menos frecuente tal vez, no sé, en Dinamarca que en Chile, digamos, no sé por decir algo. Mm. Pero, Pero es que bueno, yo creo que la mayor razón es el hecho de que los nodos grises son nodos de los que no tenemos información y tú muchas veces ya, cuando tienes planes familiares, es justamente lo que estás perdiendo que son las personas de la familia. ya, Entonces aquí lo que nos interesa es comparar un poco el comportamiento, pero no tanto la proporción en la que tenemos esos valores porque tenemos datos que nos faltan. ok. Ya. Para detectar parejas, no nos sirve el tener los apellidos, no nos aporta nada más respecto a lo que podíamos tener de datos, de lo que tenían los datos en España. Sin embargo, se nos ocurrió una forma, las bases de datos de Telefónica tienen información de la dirección en la que viven las personas, que obviamente no existe ninguna posibilidad de que nos entreguen, ni tampoco ninguna posibilidad de que la pidamos. Eh, Y el problema, y tiene muchos problemas esos datos también, porque, no sé, podemos tener una dirección que alguien puso eh, pasaje Freire, otro puso P. Freire. O sea, no está normalizado. O sea, incluso aunque potencialmente nos pudiesen dar los datos de la dirección, que no es el caso, no está todo de la misma forma. Entonces, si yo aplicara una función hash directamente sobre la dirección completa, me saldría cualquier cosa. ¿Ya? Puede decir depto, puede decir de punto, puede escribir departamento completo. Entonces hicimos algo como intermedio que se nos ocurrió que de todas maneras nos servía a algún nivel, que básicamente tomamos la dirección y nos quedamos solo con los números. ¿Ya? Y luego a ese conjunto de números le aplicamos una función hash. ¿Ya? Entonces nos entregaron esta función hash de dirección, que básicamente, si te da que dos personas tienen la misma función hash, no te dice que viven juntas. Pero sería muy raro que dos personas que además de que son parientes y que están compartiendo llamadas, tengan la misma función hash. Entonces nos sirve para descartar los casos en los que lo más probable es que no vivan juntos. Entonces, para identificar al esposo ocupamos la misma técnica que ocupaba Thomas David Barrett, que era buscar la persona del sexo opuesto que está en un rango de 2 años menor a 5 años mayor para las mujeres y al revés para los hombres. Y
y ocupamos que tenga la misma función hash de la dirección como un proxy, no muy buen proxy, pero lo suficiente como para ayudarnos un poco más a mejorar nuestros datos para una buena identificación de la relación. Entonces, aquí en la primera fila tenemos una relación de esposo detectada sin la información de la dirección. Y abajo tenemos una relación de esposo que además incorpora la información de la dirección. Si lo que vemos es que por un lado es que se acentúa el número de llamadas. O sea, cuando son personas que viven juntos, tienen un mucho mayor número de llamadas entre ellas. Y también vemos que se acentúa la diferencia de quién llama a quién. Veamos, por ejemplo, una mujer de 40 años, la mayoría de las llamadas las realiza su pareja, llama a su pareja a ella, ¿ya? O sea, al contrario a lo que estamos acostumbrados a creer, el hombre llama más a la mujer de lo que la mujer llama al hombre. Eso es lo que nos muestran los datos de las relaciones de pareja. Entonces, algunas observaciones finales. En general obtenemos que las llamadas más frecuentes son a parientes. ¿Ya? Es mucho más marcado el número de llamadas que tenemos a parientes y no a amigos o personas con las que trabajamos. En todos los aspectos. Es mayor la frecuencia de llamadas, es mayor el porcentaje de las llamadas que se realizan, esa relativa a parientes. Y la duración de las llamadas también es más larga. ¿Ya? Y también las cosas que hemos observado confirman las teorías de que a lo largo de la vida el patrón de relación con personas que son familiares va cambiando. No tanto así el patrón de relación con personas que no son tus familiares, donde la relación es más estable a lo largo de la vida. Otro estudio en el que estamos trabajando tiene que ver con entender el rol que tienen los abuelos en la crianza de los nietos, ¿ya? Porque uno de los estudios, uno de los antecedentes es que se cree que las abuelas tienen un rol en la crianza de los nietos y no tan así los abuelos, ¿ya? Y lo que han mostrado los resultados hasta el momento es que depende, ¿ya? Depende de qué tan involucrado está el hombre con su comunidad, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Un hombre que tiene muchas personas con las que se relaciona, cuando se vuelve abuelo, sigue siendo relevante para su pareja. Sin embargo, una persona que solo o principalmente se relaciona con su pareja, cuando ellos se vuelven abuelos, la pareja se focaliza en los nietos y corta la relación con su pareja. ¿Ya? Bueno, y estamos viendo varias cosas más en tratar de entender la diferencia en el comportamiento en las zonas rurales versus urbanas. Ahí hay una gran diferencia en términos de fertilidad también. Entonces, como hay mayor fertilidad, es mayor la comunidad, que es mayor el número de parientes con los que se relaciona y menor el número de amistades. Eso es lo que les quería contar hoy día. No sé si tienen preguntas. Puede ser de estos o de otros de los proyectos que les nombré al principio también. Muchas gracias, Loreto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A mí me gustaría saber, voy a partir yo, si pudieron validar de alguna manera todas estas relaciones, esta asignación tanto de esposos como de hijos, ¿pudiste validar cuál es el error que están cometiendo en todo? Tenemos a ver, los que detectamos, el nivel del error no lo tenemos en este momento, pero Telefónica va a tomar los datos y los va a comparar con registros que ellos tienen de acceso al registro civil. Nosotros no nos vamos a meter en eso, lo que ellos van a hacer es comparar
los valores que nosotros obtuvimos con lo que ellos obtienen directamente de la base de datos del registro civil. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos ahora son validaciones respecto a que lo que hemos obtenido como coincide con, con lo reportado por los antropólogos. También observamos que los indicadores, como los valores respecto a la red, coinciden con lo observado por Llanos en los estudios que ellos han hecho de telefonía con anterioridad. Entonces, como las características de la red son coincidentes con estudios anteriores. Y por eso también hemos replicado esto y lo hemos comparado con el caso europeo, pero no tenemos como ground truth, lo que tiene Telefónica, acceso a los datos del registro civil. ¿No? Claro, porque se podría hacer un modelo en el fondo de comportamiento en la red también para hacer la clasificación del tipo de relación y ver ahí dónde están. Claro, pero ahí estarías usando, nosotros tendrían que usar nuestros datos para generar más datos, que al final se te vuelve una cosa recursiva. O sea, ellos quieren primero validar con la información qué tanto coincide con lo que ellos tienen de certificado de nacimiento y de matrimonio del registro civil. Y yo no sabía, pero se venden. Existen. Y me imagino que con apellidos comunes esto se vuelve mucho más confuso también, ¿no? Claro, Pérez, González. Claro, pero piensa que los estudios anteriores se hacían con que simplemente encontraban la frecuencia de una generación más arriba del sexo opuesto, ni siquiera consideraban los apellidos. Y los resultados son coincidentes. A pesar de la diferencia en metodología, también se observan los mismos patrones que presentaban los antropólogos, sin siquiera considerar los apellidos. Eso te muestra lo marcado que es el hecho de que tu mamá es la mujer de una generación de más arriba con la que más te comunicas en el año. Tengo una pregunta precisamente en torno a lo último que dijiste. Tú dices lo que ustedes hicieron en cierto modo es compatible o confirma los resultados y usaste la palabra reportado por los antropólogos. ¿En qué se basan los antropólogos para tener esta teoría, digamos? ¿Qué tipo de estudios? Los antropólogos trabajan con observaciones, simplemente van y se meten en comunidades. Ustedes están trabajando en observaciones. ¿Qué tipo de observaciones tienen ellos, digamos? Como trabajan ellos, pues ellos van como su No sé cómo trabajan ellos, por eso estoy preguntando. Tenemos que invitar a los antropólogos. Personas que van y se instalan y acompañan a un grupo de personas por mucho tiempo, los siguen y hacen reportes de cómo se comunican, del rol que tienen, o sea, pues siguen a una tribu y la acompañan y ven, no sé, pues la abuela viene a ayudar, el abuelo no viene a ayudar y después reportan. Loreto, por acá Sebastián. ¿Han pensado ocupar la estructura que tienen de la red para poder mejorar, o sea, para poder intentar modelos relacionales estadísticos para estas predicciones que hacen de los nodos y cosas así? O sea, hay toda una área que la información que ustedes tienen es como justamente lo que se espera para poder aplicar este tipo de modelos. ¿Han pensado en aplicarlo o no conocen mucho esa área? Yo no conozco mucho esa área. A ver, ¿a qué te refieres en particular? No te estoy entendiendo. Se llama Statistical Relational Learning, que son datos donde se asume que los datos ya no son ID entre ellos, sino que principalmente existen estas relaciones, que en este caso están dados por la relación entre los nodos. Entonces, hay varios modelos, hay muchos modelos estadísticos, que están basados en estas relaciones que existentes para hacer las predicciones. Justamente los problemas que tú estabas hablando, de la predicción de el label del nodo, para determinar si es hombre, mujer, si hay relación de familia, no hay relación de familia. Entonces, hay toda una teoría que se ha desarrollado en los últimos 10 años, más o menos 10 a 20 años, que está ocupando esa información. Entonces, perfecto, cuando hablaste de eso... Sí, es sumamente... O sea, me llamó mucho la atención, porque justamente tiene un set de datos que te calza perfecto para eso. Para usarlo para eso. Igual, de todos modos, lo que está haciendo Telefónica para predecir sexo y edad no es con este dataset, es con
un dataset que ellos tienen que, o sea, para sueños, y no sé si sueños porque lo encuentro súper invasivo, ellos tienen información de la navegación de aplicaciones, del uso de aplicaciones que uno tiene en el celular. Entonces, a partir de los perfiles de comunicación, de uso de aplicaciones, estiman género y edad. Que eso es ni soñable con los datos que nosotros tenemos, que simplemente hablan del número de llamadas. O sea, en el otro, imagínate, alguien que usa Pinterest, lo más probable con 85% de probabilidad de mujer. Entonces, y eso ahí tienen datos de personas que saben cuál es su sexo y estudian ahí según uso de aplicaciones para determinar género y edad. O sea, nosotros no podemos llegar a ese nivel de precisión. Ustedes reciben los datos anonimizados, entonces. Sí, nosotros recibimos los datos anonimizados y solo SDR y XDR, ellos tienen acceso a muchos más datos, mucha más información. Entonces a mí lo que me conviene más es que ellos mejoren su dataset y me lo den anonimizado ya con mejores estimaciones de edad y de sexo. Loreto, Ahora, ¿se escucha? Sí. Sí. Gracias por la presentación. Una pregunta era, porque aquí se hacen hartas comparaciones por género. Mi pregunta es si podría haber un sesgo o un comportamiento a nivel de grupo socioeconómico también, o diferencias, dado que tienen ustedes la antena, y con eso más o menos uno podría de alguna forma derivar o tratar de explicar estas diferencias no solamente a través de género, o justamente en lo mismo que decía Sebastián, o algún modelo explicativo de esto, causal. La pregunta aquí es si se podría estar confundiendo con otro efecto. Por ejemplo, grupo socioeconómico. Ojo que nosotros acá no tenemos grupos socioeconómicos. Si te fijas, yo no tengo las antenas. Yo tengo la información agregada a nivel de año. Este es un proyecto que tiene datos muy, por decirlo de alguna forma, invasivos cuando hablamos de tener los apellidos anonimizados. Si incorporáramos la información de las antenas en el dataset, ya la probabilidad de esa anonimización es más alta. Entonces nunca nos van a entregar la información de las antenas en conjunto con estos datos. En todo caso, nosotros lo que podríamos, puedo conseguir que me den la información de la comuna de residencia. Eso sí lo podría hacer. Y si incorporo la información de la comuna, lo podría cruzar con la información del censo y ver si hay otro tipo de efecto que podamos ver en la relación. Ok. Súper buena recomendación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá en el caso de la predicción de pareja, ¿no han pensado en ocupar los hijos para poder predecir en el caso que sean que sean adultos? Sí, cuando ya tienes hijos, puedes detectar quién es el padre y la madre, eso sí lo tomamos. Pero con eso no detecta los cuasi esposos y las cuasi esposas. Otro patrón. Sí. O sea, de hecho sí los detectamos, pero no nos metemos en eso. Ese porcentaje es más alto todavía. Claro, están los hijos, pero tenemos situaciones así que tú decís, no me puedo creer esto. O sea, como hijos con 7 hijos por un lado, después repartidos por todos lados, una cosa pero impresionante. Está muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Si no, le agradecemos a Loreto nuevamente. Y nos estaremos viendo el próximo jueves. Próximo jueves. Muchas gracias, Loreto. Ya, que estén muy bien. Chao. Leo, ¿nos juntamos por otro lado o nos quedamos aquí? No, te mandé un link.